El juez se burló de un niño pobre, pero luego palideció al saber. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El ambiente en la sala del Tribunal Preliminar de Madrid era tan denso como una nube de gas lacrimógeno, cargado de miradas llenas de desprecio y prejuicio. A través de la antigua ventana del juzgado, el cielo gris parecía inclinarse también, en señal de tristeza o vergüenza. Presenten a la acusada Isabela Castillo ante este tribunal. La voz del secretario del juzgado resonó con frialdad, tan cortante como una cuchilla. Isabela, una mujer de poco más de 50 años, vestida con una blusa arrugada y vieja, esposada y con las manos temblorosas, dio unos pasos al frente. Su rostro mostraba los rastros de años de trabajo bajo el sol, con arrugas profundas, pero sus ojos aún conservaban una chispa de dignidad, aunque esa luz comenzaba a desvanecerse poco a poco. El juez, Esteban Ruiz, estaba sentado en lo alto del estrado. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado. Su rostro serio, sin mostrar emoción alguna, era conocido por su dureza con la gente humilde. La manera en que miró a Isabela no transmitía justicia, sino condena anticipada. La señora Isabela Castillo está acusada de haber robado un reloj Rolex, valorado en 18.000 euros, de la residencia de la familia Domenech. ¿Desea declarar algo? Isabela abrió la boca. Su voz era ronca y contenida. Yo no cometí ese robo. Trabajé con esa familia durante más de 20 años. Nunca tomé nada que no fuera mío. Hasta limpiaba el cuarto de doña Valentina mientras ella dormía. Desde los últimos bancos de la sala. Un niño de unos 12 años, con un suéter desgastado y zapatos rotos, se levantó y gritó con valentía, desafiando a los guardias. No, mi mamá no robó nada. Ella es inocente. Doña Valentina siempre la odiaba. Yo la escuché decirlo. Mateo, exclamó Isabela, cállate y sal de aquí. El juez frunció el ceño. ¿Quién permitió que ese niño entrara? Sáquenlo ahora mismo. Un guardia se acercó y tiró del brazo del niño, mientras él seguía gritando con desesperación, ¿dónde está la justicia? Por favor, escuchen. Mi mamá es inocente. Esteban golpeó el mazo con fuerza. Silencio. Silencio en la sala. El próximo que interrumpa será sancionado por desacato. En ese momento, se puso de pie un hombre de traje gris. El abogado Enrique Solano, representante de la familia denunciante. Con un tono aparentemente compasivo, dijo, Su señoría, la familia Domenech le brindó confianza a la acusada por años. Pero esa confianza fue traicionada. El reloj fue encontrado en el bolsillo del abrigo de la señora Isabela. Eso es prueba suficiente. Isabela levantó la voz, desesperada. Ese abrigo no era mío ese día. Alguien puso ese reloj allí. El juez volvió a hablar, con frialdad, según consta en el expediente. La acusada no cuenta con un abogado defensor. ¿Ha decidido representarse usted misma? Isabela asintió en silencio, bajando los ojos al suelo. Una voz más se escuchó desde el público, Isabela es una buena persona. Ella salvó la vida de mi hijo cuando tenía fiebre. Por favor, investiguen mejor. Era Teresa Valero, antigua vecina de Isabela. De inmediato, la policía la obligó a sentarse. Esteban miró su reloj, el tribunal ha escuchado suficiente. Mateo, desde la puerta de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro, vio cómo se llevaban a su madre como si fuera una criminal. Miró a su alrededor, todos agachaban la cabeza, nadie se atrevía a hablar. Emitiremos el veredicto. Esteban golpeó el mazo con fuerza. No pasaron ni 10 minutos cuando regresó, sin mirar siquiera a la acusada. Isabela Castillo es condenada a 2 años de prisión por el delito de robo de propiedad de alto valor. Se levanta la sesión. Mateo gritó, no. ¿Y las pruebas? ¿Dónde están las huellas? ¿Por qué no revisaron las cámaras? Esteban lo miró con frialdad, niño. Ser pobre ya es un crimen. Fuera del tribunal, la lluvia comenzó a caer. Mateo se dejó caer sobre el frío cemento. Nadie se detuvo. Todos lo esquivaban como si fuera basura. Un hombre se detuvo. Don Julián, el viejo portero del edificio Domenech. Apretó los labios y miró a Mateo, yo no creo que tu madre robara ese reloj. Pero decirlo, nadie va a creerle a un viejo portero. Mateo se levantó, voy a hacer que me crean. ¿Y cómo piensas hacerlo? Mateo apretó los puños, voy a estudiar leyes. Julián torció la boca. ¿Y tienes dinero para estudiar? ¿Alguna escuela va a aceptarte? Tienes que comer cada día. Mateo no respondió. Se alejó bajo la lluvia. Su pequeña espalda temblando, pero sus pasos firmes. En un cuarto miserable de lavapiés. Mateo se envolvió en una vieja cobija, sosteniendo un libro de derecho que su madre había escondido bajo la cama vieja, lleno de anotaciones a lápiz. En la primera página decía: la Constitución no pertenece a los poderosos.
Pertenece a quien cree en ella. Isabela Castillo. Empezó a leer, sin parar, aunque el hambre le retorciera el estómago. Casi a la medianoche, alguien tocó la puerta. ¿Eres Mateo? Una niña de cabello rizado. Ojos vivaces. Estaba acompañada de 2 niños más pequeños. Soy Tamara. Ellos son Carlos y Samuel. Vivimos cerca de la casa Domenech. Escuchamos lo que le pasó a tu mamá. Sabemos algunas cosas. Mateo abrió la puerta. ¿Qué saben? Tamara susurró. Una vez estaba limpiando el vidrio de la cocina y escuché a doña Valentina decirle a su hijo, ¿y si algo se pierde? Échale la culpa a la sirvienta. Es pobre. Nadie le va a creer. Samuel asintió, a mí me echaron por mirarla mucho tiempo. Tiene algo. Muy frío. Carlos sacó un papel del bolsillo. Vi a doña Valentina darle algo a Lucas. Su hijo. Luego Lucas lo metió rápido en un abrigo. Que no era el suyo. Mateo entornó los ojos. ¿Quieren ayudar a mi mamá? Tamara. No. Pero odio la injusticia. Y como tú. Nadie nos ve. Nadie nos cree. Mateo apretó los labios. Voy a demostrar que mi madre es inocente. Voy a aprender a hablar con la ley. Samuel se rió. Un niño de 12 quiere ser abogado. ¿Vas a golpear a alguien con el libro? Mateo no sonrió. Su mirada era de piedra. No necesito golpear a nadie. Solo necesito la verdad. Al día siguiente, el Tribunal de Madrid seguía lleno. Pero nadie mencionó a la mujer que había sido condenada. En los diarios, doña Valentina declaró: estamos muy dolidos. Pero la verdad es la verdad. Las sirvientas son de fiar, hasta que ven una oportunidad. El abogado Enrique agregó: nadie está por encima de la ley. Confiamos en la decisión imparcial del tribunal. Nadie le preguntó a Mateo. Nadie preguntó por la herida que le rompía el corazón en pedazos. Isabela Castillo, una madre, una trabajadora del hogar, una mujer invisible, había sido condenada, sin disculpas, sin esperanza. Solo un niño harapiento, de pie frente a la corte, mirando el cielo de Madrid, murmuró para sí mismo: mamá, no voy a dejar que esto termine así. A la mañana siguiente, Mateo fue a la biblioteca pública de Lavapiés, un lugar donde, por costumbre, casi ningún pobre se atrevía a entrar. La anciana bibliotecaria, doña Inés Romero, lo miró con recelo. Niño, esto no es un lugar para jugar. Mateo respondió con educación: quiero pedir material sobre derecho penal y procedimientos judiciales. Doña Romero entrecerró los ojos. ¿Un mocoso pobre queriendo estudiar leyes? ¿Sabes que este es el lenguaje de los poderosos? No necesito pertenecer a ningún grupo, dijo Mateo. Solo necesito justicia para mi mamá. Silencio. Luego la señora fue detrás del mostrador y sacó un montón de documentos viejos. Toma. Y no los rompas. Cada gota de tinta aquí vale más que tu almuerzo. Gracias, señora. Mateo hizo una reverencia. El grupo de niños se repartió las tareas. Mateo estudiaba leyes. Tamara recopilaba rumores en las zonas ricas. Carlos investigaba casas de empeño en un radio de 10 kilómetros. Samuel se colaba en estaciones técnicas para revisar cámaras. En una de esas misiones, Carlos se topó con un tipo gordo, con barba cerrada y lentes oscuros. Era don Emilio, dueño del local de empeño, La Sombra. ¿Preguntas por un Rolex? Ningún niño se atreve a eso. Mocoso. Emilio se rió con desdén. Carlos le contestó tranquilo: si no quiere que la policía se entere del collar de oro que fue reportado como robado la semana pasada y aún aparece en su registro. Emilio frunció el ceño: está bien. El Rolex. Un tipo rubio, alto, con cara de galán de televisión. Lo vendió hace 3 días. Sin papeles. Pero le tomé una foto. Por si acaso. Carlos se alegró. ¿Podría enviarme esa foto? ¿Y a cambio de qué? Carlos le metió en la mano un papelito: lista de ladronzuelos nuevos en la zona de Malasaña. De parte de Samuel, el experto en chismes. ¿Es suficiente? Emilio soltó una carcajada. Niños malditos. Son buenos de verdad. Toma esto. Y ten cuidado. Al otro lado de Madrid, Tamara se infiltró en el restaurante, El Olivo Blanco, donde doña Valentina solía almorzar con sus amigas adineradas. La niña fingió ser una nueva mesera, escondida detrás de una cortina en el comedor privado. Ya me deshice de todo, dijo la voz de Valentina. La sirvienta, seguro está llorando en la cárcel ahora. El regalo de cumpleaños de Lucas quedó justificado. No, otra mujer se rió: eres muy lista. Debería intentar eso con mi personal doméstico también. Tamara grabó todo, el corazón latiéndole con fuerza. Mateo estaba sentado frente a la mesa, tomando apuntes de cada artículo legal. Tenía ojeras profundas, los dedos ampollados de tanto escribir, pero sus ojos brillaban como nunca. Samuel entró. Hay noticias. Las cámaras de seguridad de la casa Domenech fueron borradas de forma remota. Pero tengo una forma de recuperarlas.
Mateo alzó la mirada. ¿Estás seguro? Más seguro que mi mamá con el billete de lotería. Pero tomará tiempo. Mateo asintió. Hazlo. Una semana después, todos se reunieron en el cuarto alquilado. Sobre la mesa estaban la grabación de las amenazas de Valentina, la foto de Lucas vendiendo el reloj en la casa de empeño, la grabación de la conversación en el restaurante, un fragmento incompleto del video de seguridad. Mateo golpeó la mesa. Esto no es suficiente. Tamara suspiró. ¿Qué más quieres? Ya casi tenemos todo. Mateo apretó los dientes. No hay orden de reapertura del caso. Nadie nos ha escuchado aún. Samuel se sentó. Entonces, ¿qué piensas hacer? Mateo se puso de pie. Voy a presentar una solicitud para una audiencia de evidencia excepcional. La redactaré como un estudiante de tercer año de derecho. Citaré cada artículo legal, uno por uno. Carlos abrió los ojos. ¿Estás loco? Mateo respondió, con la mirada encendida, no. Solo soy un hijo que se niega a quedarse callado. La petición fue escrita durante la noche. Mateo tardó 3 días en completarla. Palabra por palabra. Le pidió a don Julián, el viejo portero, que la revisara. Julián exhaló al terminar de leer. Muchacho, escribiste como un estudiante de derecho de verdad. Pero Esteban no lo va a permitir tan fácilmente. Mateo solo dijo, no necesito su permiso. Solo necesito que escuche. El lunes por la mañana. Mateo entró al tribunal, con la petición sellada oficialmente por el secretario. La había entregado en tiempo y forma. El secretario preguntó, ¿qué es esto que estás entregando? Mateo respondió, una solicitud de reapertura para una audiencia de evidencia. Con todos los documentos anexos. ¿Y crees que alguien va a leer esto? ¿Es una broma? Mateo no parpadeó. No. Esto es ley. Y la ley no es una broma. Esteban Ruiz, sentado en su oficina, recibió el expediente del secretario. Frunció el ceño al ver el nombre del solicitante. ¿Ese niño pobre otra vez? Pasó algunas páginas. Su mirada se desaceleró. Cada artículo citado correctamente. Cada argumento bien desarrollado. No podía subestimarlo. Asintió con la cabeza. Está bien. 10 días. Audiencia extraordinaria. Vamos a ver qué pretende este muchacho. Mateo salió del tribunal. Levantó la vista al cielo azul de Madrid. Mamá, susurró. Ya los hice escuchar. La mansión en el barrio de Salamanca estaba perfumada con agua de rosas y mentiras. Aquella mañana, frente a la casa Domenech, una multitud de cámaras, micrófonos y reporteros se apilaban como hongos tras la lluvia. Un cartel ya estaba colocado. La familia Domenech, víctimas de la traición. Valentina Domenech apareció con un elegante vestido azul marino, un pañuelo de seda Hermes en el cuello, caminando como una reina rumbo a un velorio. Su rostro perfectamente maquillado. Sus pestañas temblaban justo a tiempo con los flashes. No, aún no podemos creer lo que ha pasado. Isabela era parte de la familia. Dijo con voz temblorosa. Siempre la traté como a una hermana. Pero la confianza es un arma de doble filo. Un periodista, Luis Barrera del diario La Voz de Madrid, levantó la mano. Señora Valentina, ¿qué responde a quienes dicen que esto podría ser un malentendido? Valentina frunció el ceño. ¿Malentendido? Cuando el Rolex estaba en su abrigo. Cuando mi hijo lo vio con sus propios ojos. No, yo creo en la justicia. Y la justicia ya decidió. Lucas Domenech, su hijo, estaba a su lado, con aspecto humilde y melancólico, como si acabara de salir de una confesión religiosa. De vez en cuando, agachaba la cabeza, sin decir palabra. Un hombre canoso, periodista veterano, Julio Campos, le susurró a su colega. ¿Dónde aprendió ese chico a actuar? ¿En la escuela de teatro real? Respondió el otro. Cuidado o terminamos demandados. Más lejos, tras las vallas. Mateo observaba en silencio, con la mirada fija en Valentina. Apretaba la correa desgastada de su mochila, como queriendo romper la farsa ante él. Actúa como si mi mamá fuera una asesina, murmuró Mateo. A su lado, Tamara susurró, cuidado, hay seguridad. Carlos le entregó en mano una pequeña memoria USB. Aquí está. El video que Samuel logró recuperar. Solo es un fragmento, pero suficiente para ver a Lucas tomando el reloj y metiéndolo en el abrigo de tu mamá. Mateo la tomó, el corazón a punto de estallar. El video se corta después. Parece que el sistema fue programado para borrarse automáticamente, añadió Carlos. Mateo miró directo a Valentina, quien seguía derramando lágrimas de cocodrilo ante la prensa. Y luego se volvió hacia sus amigos. ¿Lo ven? Este sistema no se equivocó. Fue programado así. Tamara preguntó en voz baja, ¿y ahora qué hacemos? Mateo apretó los puños. Nadie nos cree. Pero haremos que tengan que vernos. Esa tarde, Mateo fue a ver al abogado Ignacio Herrera, quien alguna vez fue asistente legal del juez Esteban.
Lo encontró gracias a la biblioteca pública. ¿Y tú quién eres?, preguntó Herrera, levantando la cabeza de su escritorio lleno de papeles. Soy Mateo Castillo, hijo de Isabela Castillo, la mujer condenada injustamente. Herrera frunció el ceño. Recuerdo ese caso. No tenía abogado. Un juicio express. No tenía dinero para pagar uno. Dijo Mateo con firmeza. Pero yo tengo nuevas pruebas. Solo necesito que alguien con conocimiento legal las valide. Herrera lo miró a los ojos. Un silencio extraño se instaló. Está bien, déjame ver. Mateo reprodujo el video, aunque corto. La primera parte era clara. Lucas Domenech entraba a la habitación. Tomaba el reloj, miraba alrededor y lo metía silenciosamente en el abrigo colgado detrás de la puerta. Ese abrigo, claramente, no era suyo. Herrera se recostó en su silla. Vaya. ¿Lo ve?, insistió Mateo. Podrían descartarlo por estar incompleto. Respondió Herrera. Y el corte en medio será cuestionado. Pero si tienes pruebas adicionales. Mateo presentó la grabación de Tamara y Samuel, además de la foto de Lucas en la casa de empeño. Herrera reflexionó. Un abogado principal no querrá tocar esto. Pero si eres lo suficientemente terco, podrías enviar todo al Tribunal de Revisión Especial. Mateo asintió. No voy a rendirme. Herrera sonrió con ironía. Eres un niño extraño. La mayoría a tu edad está jugando fútbol en la calle. Mateo respondió. Yo estoy luchando por mi madre. Esa noche en la casa Domenech, Valentina sostenía una copa de vino tinto, sentada en un sillón de cuero italiano. La luz cálida iluminaba su peinado perfecto. Lucas, deberías darme las gracias, dijo con voz suave como de nana. Si no fuera por mí, estarías en un reformatorio. Lucas dudó. Yo, no pensé que llegaría tan lejos. Silencio. Te equivocaste. Pero yo arreglé todo. No me obligues a arreglar más cosas. Valentina frunció el ceño. Esos chicos, Mateo y los otros de la calle, están hurgando algo, murmuró Lucas. Valentina se rió. Los niños pobres no tienen voz. Si la tuvieran, no serían pobres. Mateo y sus amigos estaban sentados en el cuarto alquilado, ordenando nuevamente las pruebas. Samuel preguntó, ¿y si el juez vuelve a rechazarlo? ¿Qué haremos? Mateo respondió sin dudar, seguimos. Este sistema no se cae con un golpe, sino con paciencia. Tamara lo miró y dijo en voz baja, tú no eres como los demás niños. Mateo la miró de vuelta. Porque a mi mamá la están enterrando viva. Una semana después, los titulares estallaron. Una petición de un niño de 12 años fue aceptada por el juez Ruiz. La audiencia extraordinaria se celebrará el próximo viernes. Valentina palideció al recibir la noticia. En la sala de reuniones familiar. Golpeó la mesa. Idiotas. ¿Quién dejó que ese mocoso lograra presentar la solicitud con éxito? El abogado Enrique balbuceó. Pensamos que la rechazarían en la etapa de revisión inicial. Valentina gritó. Prepárense. Si todo esto se descubre, juro que no voy a ir a la cárcel por los errores de ustedes. Esa noche, Mateo subió solo a la azotea. Mirando las luces titilantes de Madrid, sacó una carta que su madre le había escrito desde prisión. Con una sola línea. Creo en ti, porque eres lo último que le queda a la justicia en este mundo. Respiró hondo. Mamá, no te voy a fallar. Día de la audiencia extraordinaria. La sala de juicios número 3 del Tribunal Central de Madrid estaba repleta. Televisoras locales, periodistas, incluso estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense estaban presentes, ansiosos por presenciar un juicio inusual donde un niño desconocido pedía presentar pruebas ante un juez. Esteban Ruiz ya estaba sentado en el estrado. Su rostro más frío de lo habitual. Su mirada cargada de desprecio al observar hacia abajo, donde Mateo Castillo acomodaba sus documentos sobre un pequeño atril. Mateo Castillo. La voz de Esteban resonó con severidad. Tiene 10 minutos, y cortaré su intervención si se desvía del tema. Gracias, su señoría, respondió Mateo, con una voz sorprendentemente firme. Una risa contenida surgió del abogado Enrique Solano y su equipo. ¿Un mocoso leyendo leyes con papel reciclado? Esteban golpeó suavemente el mazo. Silencio. Dejen que el pequeño abogado comience. Mateo alzó la mirada, con ojos tan afilados como el acero. Honorables presentes, soy el hijo de la acusada Isabela Castillo, quien fue condenada hace un mes por el delito de hurto agravado. Hoy presento elementos que demuestran que la sentencia pudo haberse basado en una grave irregularidad procesal y en pruebas manipuladas. Un murmullo recorrió la sala. Una estudiante susurró a su amiga. Se sabe los artículos como si fuera de tercer año. Mateo continuó. Según el artículo 11.1 del Código de Procedimiento Penal, toda prueba debe ser evaluada de forma objetiva y sin indicios de manipulación. Sin embargo,
En el juicio contra mi madre, no se analizó ninguna huella dactilar en el objeto implicado, ni se revisaron grabaciones de seguridad alegando fallas técnicas, sin verificación de un tercero independiente. Esteban levantó una ceja. Mateo sacó una memoria USB y se la entregó al secretario. Solicito mostrar un video recuperado del sistema de cámaras eliminado en la casa Domenech. En la pantalla apareció Lucas Domenech entrando en una habitación, mirando a su alrededor, tomando un reloj Rolex y metiéndolo discretamente en el abrigo colgado detrás de la puerta. Ese abrigo era de Isabela. Los murmullos se convirtieron en un murmullo audible. Mateo prosiguió. El video dura solo 14 segundos porque el resto fue eliminado de forma intencional. Pero, si el tribunal lo requiere, nuestro equipo técnico puede demostrar que los datos fueron manipulados de forma remota. Esteban interrumpió. Dijo equipo técnico, ¿dirige usted una investigación desde un sótano alquilado? Una carcajada general llenó la sala. Mateo no parpadeó. Sí, desde un sótano. Pero con ley y con verdad. Enrique Solano soltó una carcajada burlona. Nunca vi a alguien tan arrogante y tan patético como este niño. Mateo lo miró. ¿Usted es abogado y se ríe del sufrimiento de un inocente? Esteban golpeó fuerte el mazo. No toleraré ataques al representante legal. Mateo bajó la cabeza. Disculpe, pero tampoco tolero que la verdad se entierre en silencio. Un estudiante de derecho levantó la mano. Su señoría, él está hablando en el verdadero espíritu del derecho. Esteban señaló. Si vuelve a hablar, será retirado de la sala. La joven abogada Ana Morales, asistente de Enrique, susurró. Deberíamos revisar ese video otra vez. Enrique frunció el ceño. Cállate, es un niño. No pongas en duda un juicio que ya ganamos. Mateo presentó otra grabación, donde se oía la voz de Valentina. Si no limpias bien las huellas, esa señora Castillo no saldrá viva de prisión. Un periodista exclamó. Dios mío. Esteban frunció el ceño. Esa prueba no tiene origen verificado. No es admisible. Mateo levantó la mano. Señoría, tengo verificación del sonido por parte del experto acústico Javier Solís. Firmado y anexado al expediente. Esteban revisó el documento, apretando los labios. La sala quedó en completo silencio. Lo revisaremos, dijo entre dientes. La audiencia se suspende temporalmente para verificar la evidencia. Mateo no alcanzó a decir más. Esteban ya se había levantado y salido de la sala. En el pasillo, Ana Morales alcanzó a Mateo. Mateo. Él se volvió. ¿Quién es usted? Ana, asistente legal del señor Enrique. Escucha, creo que tienes razón. Vi el video otra vez. Es real, pero si hablo, me despiden. Mateo guardó silencio unos segundos y luego respondió. ¿Entonces vas a quedarte callada? Ana lo miró. Estoy pensando. Mateo asintió. No tienes mucho tiempo. Una hora después, en una pequeña cafetería en Lavapiés, Mateo se reunió con sus amigos. Nadie hablaba. Tamara suspiró. Hiciste todo lo que pudiste. Mateo apoyó la cabeza sobre la mesa. No, aún no gané. Carlos le puso una mano en el hombro. Pero al menos todos en la sala te escucharon. Samuel murmuró. Escuché a Esteban decirle al secretario que va a rechazarlo por falta de evidencia legalmente suficiente. Mateo golpeó la mesa. Ya lo había decidido incluso antes de empezar. Tamara lo miró en voz baja. ¿Entonces te vas a rendir? El niño alzó la cabeza. Los ojos enrojecidos. No, buscaré otra forma. En su despacho privado, Esteban Ruiz estaba frente a Enrique. Este expediente está generando problemas. Enrique sirvió vino tinto. Ese niño es solo una moda mediática. En un día más, se olvidarán. Esteban asintió. Entonces haz que se olviden más rápido. No quiero que mi carrera se manche por culpa de un mocoso. Al anochecer, Mateo volvió a su cuarto. Se sentó frente a su mesa. En la pared colgaba una foto de su madre Isabela. Joven, sonriendo. Él la observó en silencio. Y susurró. Mamá, no quieren oír, pero yo no voy a callar. Si no puedo ganar en la corte, ganaré en el corazón de la gente. Tomó un bolígrafo y empezó a escribir un nuevo plan. Esta vez no era solo legal, era una ofensiva pública. Para la prensa, el pueblo, las redes sociales. La verdad debía iluminar cada rincón oscuro. Madrid no dormía esa noche. Pero lo que despertaba en la oscuridad no eran luces. Eran conspiraciones, susurros y almas que empezaban a levantarse por la verdad. Mateo pegó un mapa de la casa Domenech en la pared. Organizó las USB, fotos y grabaciones en filas. El pequeño cuarto alquilado se había convertido en un centro de estrategia. No tenemos mucho tiempo, dijo Mateo, mirando a sus amigos. Si queremos salvar a mi madre, hay que contraatacar ya. Carlos, sentado con las piernas cruzadas, ladeó la cabeza.
¿Qué quieres hacer? ¿Quiénes somos nosotros para enfrentarnos a los poderosos? Somos la verdad, respondió Mateo. Y la verdad no necesita poder. Solo necesita una oportunidad para ser vista. Samuel masticó un pedazo de pan duro y se limpió las manos en los pantalones. Localicé la empresa que administra las cámaras de Domenech, Centricam. Tienen una subestación en Arganzuela. Podemos intentar recuperar los datos originales si entramos. Tamara golpeó la mesa. Yo tengo novedades. Un trabajador de la joyería Joyería León dijo que Lucas intentó vender el Rolex ahí. Pero no tenía papeles, así que lo rechazaron. Se llama Pablo Ortega. Ya concerté una cita. Mateo asintió. Bien, vas con Carlos. Lleven grabaciones e imágenes. Samuel, ¿puedes entrar al sistema? Samuel sonrió de lado. No voy a hackear, solo voy a tomar prestado el acceso de un técnico. Por 30 minutos. Tamara rió. 30 minutos sin ser atrapados es una eternidad para nosotros. Mateo sacó un documento escrito a mano. Con un sello provisional de la Oficina Administrativa de Lavapiés. Esta es la petición legal. La escribí como si fuera estudiante de tercer año. Mañana por la mañana. La presentaremos junto con las pruebas en la audiencia excepcional que el juez Esteban aceptó abrir. Carlos preguntó. ¿Crees que él realmente va a escuchar? Mateo miró hacia la mesa. No, pero se verá obligado a presenciarlo. Casi a la medianoche, Samuel, con una sudadera con capucha negra, se deslizó por la reja de seguridad de Centricam. Fue directo a la puerta trasera, donde un tubo de ventilación había sido desmontado el día anterior. Dentro de la sala de servidores, las luces parpadeaban sin cesar. Samuel susurró por el auricular. Mateo, ya entré. Mateo respondió. Busca las cámaras del día 12 del mes pasado. Sala de estar de los Domenech. Entre las 3:30 de la tarde y 4 de la tarde. Recibido. Samuel tecleó rápidamente. Aquí está. Hay un fragmento que no fue sobrescrito. Pero necesito un código de acceso de nivel alto. Mateo recordó de pronto. Todavía tienes la ID del técnico Alberto, al que mi mamá ayudó a instalar el computador. Samuel sonrió. Ese es Mateo. Veamos, funcionó. Estoy descargando. De repente, una luz de alarma comenzó a parpadear. Alguien sabe que estás ahí. Susurró Mateo. Samuel retiró el USB y lo escondió en su zapato. Saldré por la ruta vieja. Si no regreso en 10 minutos. Publica todo. No. Mateo apretó los dientes. Vas a volver. Al mismo tiempo. En una cafetería cercana a la Plaza de España. Tamara y Carlos se reunieron con Pablo Ortega, empleado de la joyería. Pablo, con un suéter de cuello alto y semblante nervioso, dijo. Ustedes, no deberían meterse en esto. Carlos le mostró una foto de Lucas Domenech con el Rolex, junto a una imagen de la cámara de seguridad de la tienda. ¿Reconoce a esta persona? Pablo la observó y asintió. Ese tipo vino hace 3 días. Quería venderlo. Sospeché, así que pedí papeles y se fue. Tamara sacó la grabadora. ¿Está dispuesto a confirmarlo? Pablo miró a su alrededor y bajó la voz. Soy un empleado. Si hablo, pierdo mi trabajo. Carlos respondió con calma. Lo perderá igual si la justicia no existe. Estamos tratando de salvar a una inocente. Un minuto de silencio. Luego Pablo suspiró. Está bien, graben. Samuel regresó al cuarto alquilado con un gran desgarro en el abrigo. Me persiguieron, pero regresé. Mateo lo abrazó con fuerza. Bien hecho. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Colocó el USB en la computadora. El video esta vez era claro y continuó. Lucas tomaba el reloj a escondidas. Lo metía en el abrigo de Isabela y luego hacía una señal al sistema de seguridad. No había confusión, solo premeditación. Mateo murmuró. Esto es la sentencia de la mentira. A la mañana siguiente, en el Tribunal de Madrid. Una vez más, Mateo cruzó las grandes puertas. Esta vez ya no era solo un niño dolido, sino alguien que llevaba la verdad en las manos. En el pasillo, el abogado Enrique Solano lo vio y negó con la cabeza. ¿Vuelves a jugar al héroe infantil? Mateo respondió. No soy un héroe, solo soy un hijo. La abogada Ana Morales se acercó. Lo miró unos segundos y dijo. Voy a sentarme entre el público. No voy a hablar, pero hoy, elijo estar de tu lado. Mateo asintió. En la sala, el juez Esteban Ruiz frunció el ceño. Esta vez, si las pruebas no son suficientes, cerraré toda posibilidad de reabrir el caso. Mateo se irguió. Su señoría, hoy presento nuevas pruebas, el video original del sistema de cámaras, la confirmación de un empleado de la joyería y la petición legal con verificación administrativa. Tamara se levantó y entregó los documentos al secretario. Se reprodujo el video. Esta vez, nadie pudo negarlo. El silencio envolvió la sala.
Lucas apareció claramente, el ladrón, el calumniador, el responsable del encierro de una mujer inocente. Pablo Ortega también fue llamado a testificar. Confirmó, el de la imagen es Lucas Domenech. Rechacé comprar el Rolex porque no tenía papeles. Esteban quedó paralizado. Mateo se acercó al estrado. Con voz ligeramente temblorosa. No soy abogado. No uso toga. Pero tengo la verdad. Tengo amigos y tengo fe. No puedo quedarme sentado mientras mi madre es acusada falsamente. Mientras este sistema elige proteger a los ricos y aplastar a los pobres. Sé que no tenemos poder. Pero sí tenemos persistencia. Levantó la mano y apuntó a una imagen de Valentina Domenech llorando en televisión. Ella actúa. Mi madre solo llora en una celda. Donde nadie la ve. La sala guardó silencio. Un periodista murmuró. Graben cada palabra. Una abogada mayor entre el público asintió. Ese niño, ya no es un niño. Esteban golpeó el mazo. El tribunal se suspende. Necesito revisar todo el expediente. La decisión se anunciará en 72 horas. Mateo se quedó inmóvil, el corazón latiendo a 1000. Pero esta vez, sabía que el silencio era el signo del cambio. Madrid seguía fría pese al sol. El segundo día de la audiencia, fijado por el propio juez Esteban Ruiz, tenía a toda la ciudad en vilo. Pero en un rincón del barrio marginal de Lavapiés, el temor no venía del juicio, sino de algo aún más oscuro. Mateo acababa de salir de una panadería cuando dos hombres desconocidos le bloquearon el paso. ¿Tú eres el mocoso Castillo?, preguntó uno con voz arrogante y olor a cigarro. Mateo apretó su mochila. No los conozco. No necesitamos que nos conozcas. El otro le lanzó un puñetazo directo al abdomen. Mateo cayó al suelo. Tu madre debería estar presa de por vida. Escupió el primero. Mateo intentó incorporarse, con sangre en los labios. No, no les tengo miedo. Otro golpe lo alcanzó en la espalda. La sangre goteó por su boca. Se quedó encogido en el suelo, con los ojos abiertos, sin derramar una lágrima. Se están metiendo con el sistema. No saben con quién juegan, dijo el otro, y ambos desaparecieron en el callejón. Cuando Mateo despertó, un hombre mayor le estaba limpiando la frente con un trapo ensangrentado. Era don Eduardo Méndez, taxista que trabajaba cerca de la casa Domenech, a quien Isabela ayudó hace 2 años tras un pequeño infarto. Soy yo, Eduardo. Tranquilo, chico. Mateo intentó levantarse, con el rostro tenso de dolor. Tengo que llegar al tribunal. Eduardo negó con la cabeza. Estás cubierto de sangre, muchacho. No te dejarán entrar así. Mateo murmuró, con la vista nublada. Si no llego hoy, mi madre nunca saldrá libre. Eduardo exhaló profundamente. Está bien, sube al auto. Vamos. En la sala, todos murmuraban mientras Esteban miraba el reloj. 10 minutos tarde. ¿Dónde está el testigo? Los periodistas susurraban. Enrique Solano le dijo a Ana. Se acabaron los trucos. Los jueguitos de niños no duran. Ana guardó silencio, mirando con preocupación hacia la puerta. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mateo entró, con la ropa rota, el rostro con sangre seca, y un brazo vendado precariamente. La sala enmudeció. El juez Esteban se levantó de golpe. ¿Qué le pasó? Mateo avanzó hacia el estrado, con voz ronca. Vengo a completar la verdad. Esteban lo observó, luego miró a su alrededor. ¿Quién le permitió entrar en estas condiciones? Mateo no se movió. Nadie lo hizo. Entré por mi cuenta, porque mi madre necesita justicia. Y la verdad no tiene horarios. Un aplauso resonó desde los asientos del fondo. Esteban golpeó el mazo. Silencio. Ana Morales susurró a Enrique. ¿Qué piensa hacer? Ese niño casi muere y aún así entró caminando. Enrique la fulminó con la mirada. Precisamente porque no tiene miedo. Hay que apagarlo. Mateo abrió su mochila desgastada. Su señoría. Hoy presento la última parte del expediente, un análisis técnico del ingeniero Javier Solís sobre los datos de la cámara. Confirmando que el video no fue editado, sino eliminado intencionalmente. Tamara se acercó, entregando el expediente al secretario. Esteban lo revisó, en silencio. Mateo continuó. Además, presento una declaración escrita del tercer testigo, Pablo Ortega, quien confirma que Lucas Domenech intentó vender el Rolex sin documentos. El secretario pasó los documentos. Enrique se levantó abruptamente. Objeción. El testigo no está presente. Mateo respondió. Está bajo protección por amenazas. Y tengo la grabación directa del encuentro. El audio se reprodujo, la voz de Pablo Ortega se escuchaba claramente. Ese fue Lucas. Rechacé comprar el reloj por sospechas. Luego me advirtieron, no te metas con asuntos de ricos. La sala se quedó en silencio como en un funeral. Esteban miró a Mateo. ¿Algo más que añadir? Mateo asintió. Solo una cosa.
Abrió la última página del expediente. Esto es un testimonio que escribí. No es evidencia. Pero es verdad, mi madre no es perfecta. Pero es una mujer buena. Lavó ropa para los Domenech. Fregó el suelo mientras dormían. Salvó al hijo pequeño de asfixiarse una vez cuando la niñera lo dejó solo. Pero ellos nunca la llamaron por su nombre completo. Solo era la sirvienta. Miró al juez. Señoría, si alguien puede ser condenado solo por ser pobre, este tribunal no es diferente a un mercado negro. Esteban apretó el mazo con fuerza. Los ojos entrecerrados. ¿Sabe lo que acaba de decir? Mateo asintió. Lo sé, y lo digo como un niño que ya no tiene nada que perder. Excepto la verdad. Al terminar su presentación, Esteban no declaró nada. Se levantó de su asiento y se retiró. El abogado Enrique se acercó a Mateo. Eres bueno, pero no te hagas ilusiones. Tener razón o no, no cambia lo que ya ha sido comprado. Mateo lo miró, sin parpadear. Entonces haré que todos sepan cuánto costó comprar una mentira. Eduardo llevó a Mateo de regreso a su pensión. ¿Estás bien?, preguntó. Mateo suspiró. Estoy bien, más que nunca. Don Eduardo asintió. Tu mamá me salvó de que me despidieran. Un día, me enfermé mientras llevaba al jefe al aeropuerto. Ella me vio desplomarme junto al coche. Llamó a emergencias y se quedó conmigo hasta la mañana. Nadie lo supo. Nadie lo agradeció. Mateo guardó silencio. Luego murmuró. Porque ella nunca hizo las cosas por agradecimiento. Solo quería hacer lo correcto. En la casa Domenech, Lucas gritó a su madre. No vamos a salir de esta. Valentina arrojó su copa de vino al suelo. Cállate. No te crié para que fueras tan cobarde. Lucas se dejó caer en un sillón. Ese mocoso. Es un monstruo. No se rinde. No se está exponiendo a todos. Valentina apretó los dientes. Si el tribunal no nos condena, lo hará la prensa. Y si no la prensa, el pueblo. Pero recuerda, si das una declaración más, mueres antes que yo. Esa noche, el grupo de amigos se sentó en la azotea de la pensión, mirando la ciudad iluminada. Samuel dijo, estás loco, pero es una locura hermosa. Carlos levantó una botella de agua. Brindemos por haber sobrevivido. Tamara miró a Mateo. Hiciste todo, con tu propia sangre. Mateo sonrió. Solo hice lo correcto. Y aún no he terminado. 3 días. Ese fue el tiempo que el juez Esteban Ruiz pidió para revisar todo el caso de manera objetiva. Y fueron también los 3 días más largos de la vida de Mateo. No durmió, comió poco, pero cada día se paró frente al tribunal, mirando el edificio de piedra gris como un desafío silencioso. Tamara se sentó junto a él, ofreciéndole un pastelito. Come, te estás volviendo un fantasma. Mateo sonrió débilmente. Comeré cuando escuche el veredicto. Carlos revisó su celular. Faltan solo 40 minutos. Samuel llegó, despeinado. Escuché que vendrán muchos medios. Incluso El País y RTVE. Mateo asintió. Hoy no es solo un juicio. Hoy es el día en que no podrán ignorarnos más. La sala de juicios número 3 estaba repleta. Aquellos que antes se burlaron de Mateo, hoy guardaban silencio. Los periodistas tenían las cámaras listas. En redes sociales, el hashtag #justicia para María era tendencia. Isabela Castillo, con el cabello más canoso y el rostro demacrado por las noches en prisión preventiva, fue llevada a la sala con uniforme carcelario. Pero sus ojos brillaban al ver a Mateo. Mamá, susurró Mateo. Isabela tocó levemente el hombro de su hijo a través de las rejas. Estoy orgullosa de ti. Esteban Ruiz entró. Nadie aplaudió. Nadie reaccionó. El ambiente era tan denso como la muerte. Tras revisar todas las nuevas pruebas, comenzó con voz lenta. El tribunal concluye, la acusada Isabela Castillo no cometió el delito de robo. Y fue falsamente acusada con pruebas manipuladas. La sala siguió en silencio. Como si nadie pudiera creer lo que escuchaba. El reloj fue encontrado con huellas coincidentes con Lucas Domenech. El video recuperado muestra claramente una manipulación premeditada. El testigo Pablo Ortega confirmó que Lucas intentó vender el Rolex. Finalmente, el análisis de datos de un experto independiente prueba la alteración del sistema. Esteban respiró hondo, como si soltara una carga. La acusada Isabela Castillo queda en libertad inmediata. Este tribunal ordena la apertura de una investigación penal contra Valentina Domenech y su hijo Lucas Domenech por los delitos de calumnia, falsificación de pruebas y fraude de seguros. En ese momento, la sala estalló como un cohete contenido por demasiado tiempo. Aplausos, gritos, sollozos. Mateo no se movió, solo miró a su madre. Isabela, entre lágrimas, susurró. Lo lograste. Un periodista se acercó rápidamente con un micrófono. ¿Cómo te sientes ahora? Mateo lo miró. Su rostro seguía hinchado por los golpes.
Pero su voz era firme. Estudié leyes porque nadie defiende a los pobres. Si la ley no sirve para todos, entonces no es justicia. Otra ola de aplausos explotó. Un abogado anciano se levantó con los ojos llorosos. Felicitaciones. Al fondo, Valentina era escoltada por la policía. Aún con su vestido costoso. Forcejeaba. Gritaba. Soy la víctima. Esa chusma solo quiere dinero. No son personas. Lucas no dijo nada. Su rostro era tan blanco como el yeso. Al pasar junto a Mateo, se detuvo un segundo. Yo, no creí que lo lograras. Mateo solo respondió. No lo hice solo. Lucas bajó la cabeza. Fue empujado en silencio. Fuera del tribunal, cientos de personas esperaban. Cuando Isabela salió, la luz del sol iluminó su rostro como si acabara de ser arrancada de una tumba. Una mujer mayor se acercó. Era doña Inés Romero, la bibliotecaria. Señora Castillo, yo dudé de su hijo. Lo siento mucho. Isabela le tomó la mano y asintió. No se preocupe, solo tememos lo que no entendemos. Mateo y sus amigos estaban a su lado. Carlos saludó con la mano. Samuel sonrió radiante. Tamara abrazó fuerte a Mateo. Lo logramos. Mateo respondió. No, apenas empezamos. Esa noche, en el noticiero de RTVE, un reportaje especial repasó todo el caso, desde el injusto juicio inicial, pasando por el alegato de un niño pobre de 12 años, hasta la victoria final. El presentador dijo, tal vez, en una sociedad donde la verdad suele ser enterrada bajo el dinero, necesitamos niños como Mateo que nos recuerden, la justicia no pertenece a una clase social, sino al corazón que no se rinde. En la pequeña habitación, Isabela estaba sentada en la cama, con Mateo recostado sobre su hombro. Mamá, si no fuera por el libro que dejaste, no habría sabido por dónde empezar. Isabela sonrió, acariciando su cabello. No creí que lo leyeras. Pero lo esperé. Lo leí, porque no podía soportar verte llevada como una ladrona. Lo sé, tú me hiciste sobrevivir en aquella oscuridad. Se abrazaron. No dijeron nada más. Solo hubo silencio. Por primera vez, era un silencio de paz. En su oficina, Esteban Ruiz sacó una vieja copia de la Constitución española y escribió en la primera página. Para Mateo Castillo, quien me recordó que la justicia no es un cargo, sino un corazón que sabe estar del lado correcto. Miró por la ventana. Las luces de Madrid seguían encendidas. Pero esa vez, había algo más cálido en su brillo. En la jefatura central, Valentina Domenech y Lucas fueron llevados a la sala de interrogatorios. Ya no había reflectores, ni pañuelos de seda, ni máscara de pestañas ni perfume francés. Solo quedaban las esposas y el miedo. Tenemos pruebas suficientes para imputarlos, dijo el inspector Ricardo Paredes, poniendo un expediente sobre la mesa. Desde los datos de las cámaras, testigos, hasta la grabación de amenazas. Lucas temblaba. Yo, solo seguí órdenes de mi madre. Ricardo lo miró con frialdad. ¿Y crees que seguir órdenes te exime de culpa? Valentina gruñó. Puedo pagar a los 10 mejores abogados de España. Entonces empiece ya, respondió Ricardo, porque necesitará 100 para salir de donde está. Lucas murmuró. No quiero ir a la cárcel. Valentina lo fulminó con la mirada, tan afilada como una navaja. Si hablas, no solo irás a la cárcel, no vivirás para salir de ella. Ricardo no dijo nada, solo hizo un gesto al guardia. Llévenlos a celdas separadas. En Lavapiés, el grupo de amigos se reunió en la azotea donde todo había comenzado. Carlos levantó una caja de galletas. Salud, la señora Castillo es libre. Y nosotros seguimos con vida. Tamara asintió. Más que eso, hicimos algo que nadie creía posible. Samuel rió. Ya no somos los niños invisibles. Mateo los miró a todos y dijo. Tengo una noticia. Sacó un sobre con un sello oficial. Todos contuvieron la respiración. La Academia de Derecho de Madrid, sede Lavapiés, otorga una beca completa a Mateo Castillo para su programa especial de formación legal. Carlos abrió la boca. En serio. Mateo sonrió. Voy a estudiar, pero ya escribí una carta pidiendo que la mitad de esa beca sea reservada para otros niños sin voz. Tamara exclamó. Estás loco. Mateo sonrió con calma. Si solo yo avanzo, entonces no es suficiente. Al día siguiente, Mateo regresó con su madre a la antigua casa. La pequeña habitación seguía polvorienta, el escritorio donde todo comenzó aún estaba allí. Isabela tomó el libro de derecho. Volvió a la primera página, donde aún se leía la frase que había escrito años atrás. La Constitución no pertenece a los poderosos. Pertenece a quien cree en ella. Viviste exactamente como yo escribí, murmuró. Mateo apretó la mano de su madre. Y no me detendré allí. Una semana después, en el Instituto de Derecho Administrativo de Madrid,
El juez Esteban Ruiz compareció ante el Consejo de Revisión Interna. Le preguntaron, ¿por qué dictó sentencia tan apresuradamente? ¿Omitiendo el procedimiento de investigación adecuado? Esteban no se defendió, solo dijo, porque pensé que los pobres no podían tener la razón. Un miembro del consejo preguntó, ¿y ahora qué piensa? Esteban levantó la cabeza. Ahora pienso que necesito volver a aprender el significado de la justicia, de un niño de 12 años. Nadie del consejo se rió. Solo anotaron en el acta. Se propone suspensión de funciones por 6 meses para reentrenamiento en ética judicial. Mateo se sentó frente a un nuevo escritorio. Esta vez real, dentro de un aula especial. En el pizarrón se leía. Despacho jurídico de los que no tienen voz. Tamara entró con un café en la mano. Hoy vinieron 3 personas a pedir asesoría legal gratuita. Mateo asintió. Hazlos pasar. Samuel pasó por detrás, dejando unos documentos sobre la mesa. La demanda contra el empresario que obliga a menores a trabajar de noche parece necesitar un abogado más. Mateo sonrió. Lo tenemos. Siempre nos tenemos. Isabela apareció en la puerta con una bolsa de comida. Recuerden almorzar. La ley no protege estómagos vacíos. Todos rieron. Mateo susurró. Hoy escribiré mi primera ley. Carlos preguntó. ¿Cómo se llama? Mateo la escribió en el pizarrón. Artículo 1. Nadie es invisible ante la justicia. Desde que Mateo Castillo fue admitido en la Academia de Derecho de Madrid, los medios de toda España comenzaron a llamarlo con un nombre especial. El niño de la justicia. Artículos, reportajes e incluso material educativo comenzaron a citar ese juicio histórico como un ejemplo de fe, valentía y perseverancia desde los estratos más bajos de la sociedad. Se inició un programa especial llamado Justicia desde el Fondo, inspirado en la historia de Mateo. Pero el niño no se dejó llevar por los reflectores. El primer día en la academia, el profesor principal, don Rafael Mendoza, entró al aula, observó a los estudiantes y se detuvo en Mateo. ¿Eres Castillo? Mateo se puso de pie y asintió. Sí, profesor. Rafael habló con tono grave. Dicen que eres un genio sin títulos. Yo no creo en los medios. Yo creo en la capacidad. Y el derecho es capacidad. Mateo respondió firme. Entonces hoy sabrá qué rumores son ciertos. Toda la clase rió, pero no en burla. Era una risa de admiración. Mientras tanto, en el Tribunal Superior de Madrid, comenzó el juicio contra Valentina y Lucas Domenech. Por primera vez en su vida, Valentina tuvo que pararse en el banquillo de los acusados. Seguía vistiendo ropa de marca, pero su mirada ya no era altiva. Bajó la cabeza cuando se leyó la acusación. La acusada es imputada por falsificación de pruebas, calumnia contra una inocente, amenazas a testigos y fraude de seguros por un valor superior a 20.000 euros. El abogado defensor intentó. Su señoría, mi clienta actuó bajo presión psicológica. En un momento de confusión. El fiscal replicó. Confusión mental que le permitió manipular cámaras, falsificar pruebas y amenazar a su hijo con violencia. Lucas fue interrogado por primera vez. Solo bajó la cabeza y dijo. Mi madre me obligó a hacerlo. Yo, tenía miedo. El juez permaneció en silencio un instante. Y luego dictó sentencia. 18 meses de prisión para Lucas Domenech. 5 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada para Valentina Domenech. Valentina gritó. No, soy la víctima. Este sistema está loco. Los guardias la sacaron mientras su grito resonaba tras la puerta de acero. Esa noche, en el café de siempre, Mateo y sus amigos se reunieron. Carlos alzó su vaso de agua. Brindemos por la justicia, porque hoy los culpables no escaparon. Samuel, masticando una pizza fría. Y porque hoy, Mateo ya no es un niño, sino el abogado de los que no tienen voz. Tamara miró a Mateo con una pizca de burla. Entonces, señor abogado, ¿unas palabras finales? Mateo sonrió y alzó su vaso. No gané yo, ganamos todos, cada uno que se atrevió a hablar cuando los demás eligieron callar. Un mes después, la oficina, despacho jurídico de los que no tienen voz, abrió oficialmente. Con una pequeña sede en un viejo centro comunitario remodelado. El cartel era escrito a mano, pero estaba montado sobre cálida madera. Isabela organizaba escritorios. Tamara atendía a los visitantes. Samuel se encargaba de la parte técnica. Carlos gestionaba los archivos. Mateo recibía la primera denuncia de un hombre llamado Jacinto, trabajador de limpieza despedido por negarse a trabajar turnos nocturnos fuera de lo estipulado. Mateo preguntó, ¿tiene su contrato? Tengo, pero la empresa me obligó a firmar otro sin sindicato ni seguro. Lo revisaré, asintió Mateo. Si fue una imposición, podemos demandar. Jacinto se quedó sin palabras. ¿Hablas en serio? ¿Sin cobrar nada?
Mateo sonrió con suavidad. Solo cobro una cosa, su promesa de ayudar a otros si puede. Por la tarde, cuando ya no quedaban clientes, el profesor Rafael llegó de visita. Entró, observó el lugar y asintió con satisfacción. Escuché que rechazaste una beca completa. Mateo asintió. Solo acepté lo necesario. El resto, que la academia se lo dé a otros como yo. Rafael meditó. ¿Y qué crees que harán los pobres con una beca de derecho? No lo creo. Lo creo con fe. Y si no pueden solos, yo les enseñaré. Rafael rió fuerte. Nunca había alguien que estudie, enseñe y gane juicio sin haber cumplido aún 13 años. Mateo bajó la cabeza sin decir nada. Él le puso un libro sobre la mesa. Constitución Española. Versión con mis anotaciones. Quédate con ella. Pero nunca olvides, la justicia no es algo que ganas una vez. Es una batalla de por vida. Mateo sostuvo el libro con fuerza. No tengo intención de rendirme. La semana siguiente, la oficina recibió una visita especial, Esteban Ruiz. Ya no llevaba toga. Vestía una camisa gris. Y su rostro lucía mucho más viejo. Joven Mateo, dijo al entrar. Mateo se puso de pie con respeto. Buenas tardes, señor. Esteban dejó sobre la mesa un viejo ejemplar de la Constitución. El mismo que Mateo solía leer cuando era niño. La tapa estaba gastada, pero ahora llevaba una nueva frase escrita a mano. Gracias por enseñarme que la peor condena no está en un fallo judicial, sino en la mente de quien se cree juez. Mateo lo tomó entre sus manos, con una mirada serena. Jamás lo odié. Lo que odiaba era la injusticia. Esteban asintió en silencio y se retiró, sin decir una sola palabra. Esa misma noche, durante la transmisión especial de Navidad en la televisión nacional, Mateo fue invitado al programa, ¿Quiénes cambian las reglas? El conductor le hizo una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de redactar tu propia ley, ¿cómo se titularía? Mateo respondió sin vacilar. Artículo 1. Nadie debe ser invisible ante la justicia. El conductor, visiblemente conmovido, preguntó, ¿sueñas con convertirte en juez algún día? Mateo negó con la cabeza y dijo, no, yo sueño con el día en que ya no sea necesario que exista un abogado como yo. Porque la ley funcionará como debe, por sí sola. El público se levantó en aplausos. Aquella noche, Mateo y sus amigos se reunieron en la vieja azotea del barrio. Madrid resplandecía en el horizonte, pero la luz que iluminaba sus corazones era más intensa. Carlos le preguntó, ¿y ahora qué sigue? Mateo respondió con firmeza, vamos a comenzar clases gratuitas de derecho básico para los niños del vecindario. Desde los 10 años, para que ningún niño crezca como yo, peleando a ciegas. Tamara intervino. ¿Y si alguien piensa que los niños no pueden aprender sobre leyes? Samuel soltó una carcajada. Entonces abrimos otra clase, ¿cómo enseñar a los adultos a confiar en los niños? Todos rieron al unísono. Mateo levantó la mirada al cielo. Mamá, no voy a detenerme. Porque aún hay muchas voces que merecen ser escuchadas. La historia de Mateo Castillo demuestra con fuerza que la justicia no es privilegio de los ricos, sino derecho de quienes luchan con coraje por la verdad. La mayor enseñanza es esta, aunque seamos pequeños, pobres o ignorados, podemos transformar el mundo si seguimos creyendo en lo correcto. Con conocimiento, valentía y amistad, es posible derribar cualquier sistema injusto. Y lo más importante, la justicia no aparece sola. Necesita guardianes. Y a veces, el más valiente, es un niño. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.